Un saludo cordial para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio de la lección número 5, calor extremo, programada para el sábado 30 de julio del 2022. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías capítulo 53, versículo 10. El ser humano tiende a rechazar a Dios y sus propósitos cuando se ve envuelto en las llamas de fuego de las pruebas y dificultades. Nuestro estudio nos ayudará a descubrir que al permitir en nuestras vidas episodios dolorosos en extremo, Dios tiene como propósito final moldear nuestras vidas conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Y en nuestra escasa percepción pasamos por alto que en ese proceso tuvo primero que hacer pasar a su propio Hijo por el crisol para luego convertirlo en el modelo digno para refinar nuestras vidas conforme a la suya. En este proceder, Dios corre el riesgo de ser malinterpretado en sus propósitos, y para clarificar este punto debemos estudiar el porqué del sufrimiento y cómo enfrentarlo con éxito, venciendo el mal. Aun cuando parezca que los mandatos de Dios no tengan ningún sentido. Esta lección destaca 4 temas principales con el fin de moldearnos conforme al carácter de Cristo. 1. El crisol de Abraham. 2. El crisol de Israel. 3. El crisol de Job. Y 4. El crisol de Pablo. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Iniciemos nuestro estudio. El crisol de Abraham. Génesis 22 del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Luego Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es posible que en alguna ocasión hayamos visto un video del efecto dominó, donde el impacto sobre una pieza afecta a todas las demás. Este es un ejemplo de la ley de causa y efecto inevitables. En su visión profética del conflicto entre el bien y el mal, Dios, que conoce el fin desde el principio, puede precisar sus alcances y consecuencias. Y cuando interviene en los asuntos humanos, pareciera que sus planes no tienen sentido. El versículo de memoria nos presenta el drama de Abraham después de haber sido honrado en su vejez al ser el progenitor del hijo de la promesa. Recibe ahora la orden divina de ofrecer a su hijo en holocausto. Abraham conocía la verdad de que en el Edén Dios instituyó el sistema de los sacrificios y ofrendas por el pecado, y los animales limpios que debían ofrecerse con dicho fin para ilustrar el futuro sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la petición de Dios se volvía inusual. Aún pudo ser mal interpretada conforme a la visión del paganismo, cuyos sacrificios humanos servían para apaciguar la ira de los dioses. Por otra parte, Dios calculó el momento preciso de esta dolorosa prueba. Había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaban sobre él. Patriarcas y Profetas, página 127, versión electrónica. Y aunque al principio Abraham no lo entendía, Hebreos 11:17 informa que la intención de Dios era probar la fe y la obediencia incuestionables del patriarca. Nunca fue que Isaac muriera, ya que pondría en riesgo todas las promesas del pacto y alteraría los propósitos de hacer de él una nación grande y bendecirla por la venida del Mesías a todas las naciones de la tierra. A pesar del sufrimiento extremo, es digno de admirar la obediencia incondicional de Abraham y su disposición a entregar a Isaac en sacrificio.
Sin embargo, Dios fortaleció al patriarca y tomó a bien que a través de esta experiencia pudiera tener un pálido vislumbre del costo infinito que pagó Dios en el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos 11, del 17 al 19. Jesús hizo referencia a esta experiencia de Abraham para ilustrar los alcances del plan de la redención cuando dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan 8:56. Abraham llevó a Isaac al monte Moría con la confianza de que Dios era fiel en cumplirle lo prometido, aunque esto implicara que le devolviera a Isaac por medio de la resurrección. Y vemos aquí cómo algunas de las pruebas que experimentaron personajes bíblicos se volvieron testimonios acerca de los propósitos divinos para salvar a la humanidad caída. Continuamos con el crisol de Israel. Oseas 2, verso 7. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba que entonces. Otro de los dramas que ilustran el gran amor divino por su pueblo es la historia del romance y de la relación matrimonial entre el profeta Oseas y su esposa infiel Gomer. La situación de Oseas es notable. Su esposa le abandona y se une maritalmente con otros hombres y engendra hijos fruto de su infidelidad. Dios ordena a Oseas que, a pesar de lo sucedido, recupere a su esposa y le muestre nuevamente su amor. Israel había caído en el estado de prostitución espiritual, adorando a los Baales, dioses ajenos de las naciones. Dios los seguía amando a pesar de su corrupción espiritual e infidelidad. La historia plantea dos cuestiones importantes sobre la forma en que experimentamos a Dios cuando Él nos guía al arrepentimiento. Primero, cuando los deleites del pecado son interrumpidos y nos sobrevienen las consecuencias de nuestras faltas y saboreamos lo amargo de lo dulce. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Números 32, versículo 23 dice también: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando nuestro camino de deleites carnales se ve bloqueado con espinas agudas, o quedamos tan encerrados que no sabemos hacia dónde vamos. Oseas 2:6, las naciones cuyos ídolos adoraba Israel se volvieron en su contra, le trataron como esclavo y lo llevaron en opresión y en cautividad. Cuando las bendiciones que por lo general damos por sentado como algo automático se pierden y no podemos cubrir nuestras necesidades básicas, y nos falta el sustento, el calzado, el vestuario, y nos sentimos avergonzados. Oseas capítulo 2, versos 9 y 10. Dios busca con esto compungir nuestra conciencia para guiarnos al arrepentimiento, porque nos ama mucho. En segundo lugar, cuando nos hace sentir lo vano de una apariencia de piedad, si estamos negando su eficacia, cuando la religión se vuelve superficial y no satisface, porque hemos abandonado la lealtad al Dios verdadero, y como el hijo pródigo de la parábola reconocemos que estábamos mejor cuando éramos leales al Señor. Oseas capítulo 2, verso 7. La buena noticia es que el Señor siempre está anhelando nuestro regreso a la cordura y nos recibe con los brazos abiertos. Continuamos con el crisol de Job. En los capítulos 1 y 2 de ese libro encontramos una dimensión macrocósmica del conflicto entre el bien y el mal. Y tal como lo explica Pablo en 1 Corintios 4:9, somos puestos por espectáculo de los mundos no caídos. Dios y Satanás observan a los seres humanos en el desarrollo de los eventos. En este caso, Dios no solo observa, sino que llama la atención de Satanás al estilo de vida de Job. ¿Has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Job 1:1 y verso 8. Él es mi súbdito leal. Dios sabía que Satanás no se quedaría estático. El crisol estaba por encenderse en la vida de Job. En las dos convocatorias divinas, en donde se convoca a los seres de otros mundos, entre ellos sube Satanás, quien usurpó el derecho de representar a la tierra al derrotar a Adán, Lucas 4:6. En Job 1, versos 6 y 7, y en Job capítulo 2, versos 1 y 2, Dios hace una misma pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y él responde de forma idéntica, vengo de rodear la tierra y de andar por mis dominios. Entonces dijo Dios, de seguro has visto a mi siervo Job. Y Satanás se centra en tres aspectos de la vida de Job que serían sus objetos de ataque. Primero, su persona. Dice a Dios, Job sirve a Dios por interés y no por amor. ¿Teme Job a Dios de balde? Lo tiene bien en plena prosperidad. Segundo, su casa y sus bienes. ¿No ha cercado su casa y todo lo que tiene? Todo está totalmente protegido, no hay infortunios en su vida. Pero si estas condiciones cambiaran, si me dejas actuar en su contra, verás cómo él blasfema en tu propia presencia. Dios accede a lo solicitado. La intención no era destruir a Job. Era Satanás quien causaría el sufrimiento y actuaría en el orden inverso a la petición de su diálogo. Primero atacaría sus posesiones, luego su casa y quitándole finalmente la vida de sus hijos e hiriéndolo en su salud física con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta el talón de sus pies. En esa situación extrema poco importa distinguir quién es el causante del mal. Sin embargo, en Juan capítulo 10, verso 10, Cristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dio amplias razones para entender quién es el causante del sufrimiento humano. Las acusaciones de Satanás en última instancia no se limitaron a Job, sino fueron dirigidas a Dios mismo. Y lo mismo seguirá sucediendo en el caso particular del pueblo de Dios, cuando sea hostigado y angustiado por tan fiero enemigo y por sus aliados en el tiempo de angustia. Dios se somete a sí mismo y a sus seguidores en este proceso probatorio con el fin de demostrar ante el universo que Satanás no tiene justificación al causar dolor y sufrimiento a la raza humana. En Job capítulo 1, verso 20 y 21, el patriarca reacciona de forma opuesta a las acusaciones de Satanás. No se queja, no reniega, no maldice a Dios, sino que expresa su dolor rasgando su manto, rapando su cabeza y encorvándose en adoración a Dios. Job capítulo 1, 20, 21 también nos presenta tres aspectos de la adoración de Job que nos pueden ayudar cuando estamos angustiados. 1. Job acepta que dejará a este mundo tan indefenso y desnudo como cuando vino a él al nacer. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. A la tumba no llevamos ninguna posesión. Y cuando Cristo venga, lo único que llevaremos de esta vida, la vida inmortal, es el carácter transformado por la gracia divina. 2. Job reconoce que Dios todavía tiene el control total. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Job 1:21. Dios es el dueño de todo lo que existe y nosotros únicamente sus mayordomos. Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 3. Job concluye reafirmando su fe en la justicia divina y menciona, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. En Job capítulo 2, verso 3, Jehová dice a Satanás, mira mi siervo Job, que aún mantiene su integridad.
a pesar del mal que te permití hacerle. A pesar de que su esposa al abandonarlo, viéndolo destruido, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Las palabras de Job son especialmente significativas. Aunque él me matare, aún en él esperaré. Job capítulo 13, verso 15. Y yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi piel, veré en mi carne a Dios, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job capítulo 19 del 25 al 27. Santiago concluye en su epístola universal con estas palabras. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5, verso 14. El libro de Job finaliza en Job 42:10 con estas palabras. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Finalizaremos ahora con el crisol de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 8 y 9 dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El llamado divino de Saulo de Tarso cambió totalmente el curso de su vida y obra. Cristo le reveló rumbo a Damasco y a través de Ananías le explicó que en el cumplimiento de su misión, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Hechos 9:16. En su apostolado en 2 de Corintios 11, verso 23 al 29, él enumera episodios dolorosos. Fue azotado con varas y con látigo muchas veces. Fue encarcelado, fue náufrago, fue expuesto a peligros de judíos gentiles y de falsos hermanos. Fue apedreado y dejado como muerto. Experimentó hambre, sed, frío, desnudez. Pero en el versículo 30, él se gloría en sus debilidades y que en su cuerpo lleva las marcas de Cristo. Gálatas 6, verso 17. La tribulación desempeñó en Pablo un papel importante en la perfección de su carácter cristiano. Hebreos 2:10. Porque Dios santifica la tribulación. Hechos 14:22 y Romanos 12:12. En 2 de Corintios 1:5, Pablo tenía bien arraigada una confianza propia, difícil de vencer. La sentencia de muerte y el aguijón en la carne le fueron necesarios para vencerla. En 2 de Corintios 1:4, Pablo declara que la razón para recibir la compasión y el consuelo divino es para que puedan también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Pablo estaba unido a Cristo en sus padecimientos y podía simpatizar con los que sufren tribulación y persecuciones. En 2 de Corintios capítulo 1 del verso 3 al 11, por intermedio de nosotros Dios quiere atender a quienes están heridos. Esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas para que podamos ofrecer aliento y compasión. Y el consuelo divino no es desde la teoría, sino desde la experiencia, como sucedió con Cristo, quien ahora se compadece de todos los que somos tentados. Hebreos 4:15. Las vívidas descripciones paulinas de sus dificultades son presentadas para que sepamos que aunque estamos en lo más hondo del sufrimiento, el Padre todavía puede intervenir para brindarnos su compasión y consuelo. Podemos desesperarnos por nuestra vida, pero no debemos temer, porque Dios nos está enseñando a depender de Él y puede incluso librarnos de la muerte, porque nuestro Dios resucita a los muertos. 2 de Corintios 1:9. Mientras Pablo se consagra a la proclamación del Evangelio, sabe que Dios también lo rescatará en el futuro. La capacidad que recibió
era para mantenerse firme y se basaba en tres cosas que él menciona en 2 Corintios 1, versos 10 y 11. Número 1. Él había gustado por experiencia que Dios nos libró y nos libra de tan grande muerte. 2 Corintios 1:10. 2. La determinación de Pablo de fijar su atención en Dios con la confianza en los propósitos para su futuro, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. 2 Corintios 1:10. 3. En la intercesión continua de los santos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. 2 Corintios 1:11. Pablo en otra de sus epístolas concluye: si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículo número 8. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por doquiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios, quien hace de la oscuridad así como la luz y nos castiga para nuestro bien. Cristo es la luz del mundo, en Él no hay tinieblas. Preciosa luz, vivamos en ella. Digamos adiós a la tristeza y a pesar, y regocijémonos siempre en el Señor. Es vuestro privilegio recibir la gracia de Cristo, quien desea capacitaros para confortar a otros con el mismo consuelo con que vosotros sois confortados en Dios. Que cada uno trate de ayudar al que está a su lado. Así tendréis un cielo en miniatura, aquí en la tierra, y los ángeles de Dios obrarán por vuestro medio para causar la debida impresión. Tratad de ayudar siempre que os sea posible hacerlo. Cultivad la mejor disposición de modo que la gracia de Dios pueda derramarse ricamente sobre vosotros. La maravillosa gracia de Dios, página 122. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centralice en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal, habréis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo el deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor, desinteresado y del trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter, se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones, y se profundizará vuestro amor, y se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Debemos animarnos mutuamente en esta fe, en la fe viva que Cristo ha hecho accesible a todo creyente. La obra debe de hacerse a medida que el Señor prepara el camino. Cuando conduce a los suyos por lugares difíciles, tiene la ventaja de poder reunirse para orar, recordando que todas las cosas que vienen de Dios, aquellos a quienes Dios no les ha tocado todavía su parte en las vicisitudes que acompañan a la obra en estos últimos días, pronto tendrán que pasar por escenas que probarán fuertemente su confianza en Dios. Cuando su pueblo no percibe ninguna salida y tiene delante de sí el mar rojo y las espaldas un ejército que lo persigue, el Señor le dice: adelante. Obra así para probar su fe. Cuando os confronten las circunstancias, id adelante confiando en Jesús. Andad paso a paso en el camino que os señala. Os sobrevendrán pruebas, pero id adelante. Adquiriréis así una experiencia que confirmará vuestra fe en Dios y os hará idóneos para servirle más fielmente. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 218.
Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor.